En esta sesión vamos a ver un poco de lo que es el diseño de bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales se basan su diseño en la primera, segunda y tercera forma normal. Nosotros vamos a identificar estos tres niveles de diseño, de manera de que cuando estemos en algún proyecto podamos identificar eh, las diferentes etapas de diseño y así terminar con un diagrama de entidad-relación. El resultado de llevar este diseño, el fruto de este diseño es el diagrama de entidad-relación. Ya cuando hemos terminado de hacer el diagrama, pues el siguiente paso es la creación de la base de datos. Realmente la parte más importante de un proyecto con bases de datos es esta, ya que si no hacemos bien el diseño, pues nuestro sistema va a quedar con muchas limitantes y particularmente una de las limitantes más grandes que va a tener una base de datos no diseñada adecuadamente es la flexibilidad de crecimiento. Eso es una característica bien importante. Si nosotros diseñamos una base de datos con las tres normas o formas de normalización, estamos asegurando que nuestra base de datos sea bastante flexible para crecimientos. O sea, es normal que un sistema tenga un periodo de creación, crecimiento y un periodo de mantenimiento. Este periodo de mantenimiento puede ser, o lo que buscamos es que sea lo más largo posible para que pues el usuario pueda solicitar mejoras al sistema, pero sea adaptable, ¿verdad? Y luego, obviamente, como todo sistema, pues su fase final o finalización, que ya vienen otros sistemas a reemplazarlo, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros vamos a buscar o es tratar de que ese ciclo sea bastante largo, ¿verdad? El mantenimiento, pues el sistema pueda ser capaz de afrontar cambios en la empresa o para lo que fue creado de manera más flexible, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros vamos a crear, o el objetivo de crear los diagramas de entidad-relación es para luego pasar a la base de datos y crear estas estructuras. Como pueden ver aquí, nosotros tenemos la tabla de productos y la tabla de categorías. En este caso, la tabla categorías viene siendo la tabla padre y la tabla productos viene siendo una tabla hija. ¿Por qué? Porque la relación va a ser de la tabla de categorías hacia la tabla de productos. Esto que están viendo acá abajo es las instrucciones de creación de tabla. Como pueden ver, lo primero que hacemos es crear la tabla de categorías y a esta tabla de categorías le definimos nosotros la llave, ¿verdad? Esta es nuestra llave primaria. Luego, cuando vamos a crear la tabla de productos, vamos a crear la tabla de productos, vamos a definir también una llave primaria a esta tabla y también vamos a crear la referencia de la llave foránea. Aquí tenemos la referencia de la llave foránea, donde se le está haciendo referencia a la tabla de categorías y cuál es el campo dentro de la tabla de productos que va a hacer la relación. Entonces, esto es como, por decirlo así, nuestro diagrama, entidad-relación, pero luego aquí abajo es lo que ya pasa dentro de la base de datos. Esto es como lo real de los diagramas entidad-relación. Entonces, como pueden observar, lo primero que creamos son las tablas padres, para que luego cuando creamos las tablas hijas, estas tablas hijas ya tengan las referencias a las tablas que corresponden, ¿verdad? En este ejemplo, solamente la tabla de productos solamente tiene una referencia a una tabla, pero podríamos crear una tabla que tenga varias tablas padres y luego las tablas hijas. Ese sería el orden de creación de las tablas, ¿verdad? Para que en el momento de la creación pues, se nos haga más fácil. Si no, pues en el futuro se hace el alter y ya se hace la modificación de la tabla, agregándole los campos que son las llaves foráneas de otras tablas que estamos creando. Eso no es problema. Pero si nosotros ya hacemos el diseño de la base de datos y tenemos nuestro diagrama de entidad-relación,
pues ese sería el orden de creación, ¿verdad? Las tablas padres, luego las tablas hijas. Bien, en este caso vamos a hablar de la primera forma normal. Esta primera etapa consiste en que nosotros debemos hacer los grupos lógicos de información. ¿A qué me refiero con grupos lógicos? Me refiero, por ejemplo, que si yo tengo un reporte, una hoja de Excel o tengo un papel preimpreso y esto me está sirviendo de base para hacer el diseño de mi sistema, voy a hacer grupos de información de acuerdo a las entidades que yo identifique en esos datos. Agrupar la información en forma lógica, por ejemplo, yo voy a tener datos si hablamos de un sistema de alumnos o un sistema para manejar los alumnos, yo voy a tener los datos de los alumnos y en ese grupo de datos solo va a haber información relacionada al alumno, por ejemplo, el nombre, la dirección, el teléfono. No sería lógico ver en ese grupo de campos unidad valorativa. No es lógico porque el alumno no es una materia, ¿verdad? Entonces, en este caso, es la primera etapa o la primera forma normal es identificar. Aquí, por ejemplo, tenemos esto. Debemos agrupar los campos en conjuntos lógicos de información. Esto debe estar representado por un campo llave. Aparte de agrupar esos campos, tenemos que crear un campo que represente a esa entidad. A esto se le llama llave primaria, que contenga valores únicos. Esto es importante. Las llaves o llaves primarias o los campos que identificamos como llaves primarias no tienen valores que se repitan. Son valores únicos y podemos identificarlos porque nos sirven como, como identificadores de registro. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros tenemos el número de cuenta de empleados, tenemos la cuenta de alumno, tenemos el código de producto, el código de la materia. Si se fijan, ya nosotros estamos acostumbrados a manejar ciertos tipos de códigos que tienen valores únicos. Nuestra identidad tiene un código único. Entonces, no vamos a tener una persona o dos números de identidad duplicados, ¿verdad? Eso no se daría. El sistema no lo bloquearía. Entonces, eso es importante, agrupar la información, identificar un campo que los identifique a los registros. También algo importante es el objetivo para el que fue creado un campo. Quiere decir que para que nuestros campos o nuestro diseño esté en primera forma normal, cada campo va a tener una razón de ser y solo esa razón de ser va a ser. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo defino el campo de dirección, solo va a ser utilizado para almacenar direcciones. Si yo utilizo ese campo de dirección para otro tipo de información que no sea dirección, entonces no estamos en la primera forma normal. Cada campo tiene un objetivo y ese objetivo debe cumplirse o solo esa información debe almacenar. Por ejemplo, si yo tengo un campo de salario, solo salario va a almacenar. Si tengo un campo que es nombre, solo nombre va a almacenar. No podemos tener un mix de valores o datos diferentes dentro de una misma columna. Ese es un requisito, esas tres cosas son requisitos. Agrupar los datos, llaves únicas y el objetivo de los campos debe ser el mismo para todos los registros. No vamos a tener registros que en un campo de nombre vaya a tener una dirección, por ejemplo. No, eso no es parte del diseño de la primera forma normal. En este siguiente slide, hablando siempre de la primera forma normal, vamos a ver aquí en este primer lado, en el lado de la izquierda, vamos a ver nosotros que tenemos mezcla de información, por decirlo así. Tenemos nombre, dirección, fecha de ingreso, marca de reloj, tipo de marcas, departamento y salario. Esto es como lo que podríamos encontrar al momento de entrevistar a un usuario. Va a dar información mezclada, sin orden. Él no sabe de diseño, tampoco es su trabajo, ¿verdad? Pero él nos va a mencionar toda la información. Y ustedes van a tener aquel mar de datos, pero después de que tengan ese mar de datos, lo que corresponde es lo que tenemos aquí al lado de la derecha. Es agrupar los bloques de información
identificando esas entidades, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo identifiqué lo que son los empleados y le coloqué el nombre, la fecha de ingreso, el salario, el departamento. Y luego, como vemos aquí, están tratando de marcas de reloj como una asistencia. Entonces aquí está la tabla de marcas de reloj, tenemos la marca y el tipo de marca. Entonces aquí ya agrupamos. También algo importante que se hace en la primera fase es identificar los registros, y por eso fue que se creó este campo que dice código de empleado. No está aquí en el set, pero ya sabemos por la primera forma normal que tenemos que crear un campo que identifique las tablas. En esta parte de las marcas de reloj, podríamos tener un campo también ID que identifique la marca o no. Eso ya lo van a ver ustedes más adelante, que no necesariamente todas las tablas tienen que tener llave primaria, ¿verdad? Pero en la mayoría, y especialmente en las entidades más importantes, en este caso los empleados, sí es importante que tengan un campo llave. Entonces, esta sería como la primera representación de agrupación de datos. Tenemos las entidades, tenemos las llaves. El objetivo de los campos va a ser el mismo para todos los registros, no es que vamos a tener mezclado información. Esto sería básicamente la primera forma normal. La segunda forma normal nos sirve para identificar campos que no están directamente relacionados con la agrupación en la que se encuentra. Sí es un dato que es importante, pero está relacionado indirectamente. Le voy a leer lo que les puse acá. Las tablas se encuentran en segunda forma normal cuando todos los campos que no dependen directamente de la clave primaria son trasladados a otra tabla en la que sí dependen completamente de la llave primaria. Esto significa que nosotros tenemos que analizar esos bloques de información. Recuerden que en la primera forma normal nosotros agrupamos los bloques de información y les llamamos entidades. Les colocamos una llave primaria para identificar a cada una de esas entidades, pero siempre hay campos que no precisamente son o dependen directamente de la llave primaria de ese bloque de información. Entonces, esos campos que llegamos a identificar que no dependen directamente, o sea, son, por decirlo así, otra entidad en sí, solo que no la habíamos identificado, esa la sacamos y creamos esa tabla de entidad. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda fase. O sea, sacar esos campos que no dependen directamente de la llave primaria de ese primer bloque en lo que nosotros lo agrupamos. Vamos a ver el ejemplo que está acá. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos dentro de la agrupación de empleados una columna que decía departamento. Si ustedes analizan, departamento va a tener un dato que se va a repetir en múltiples empleados. Van a haber varios empleados de administración, varios empleados de recursos humanos, varios empleados de producción, por decir. Entonces, si ustedes analizan estos campos que no están directamente relacionados a un empleado, como el departamento, son campos que realmente representan otra entidad. O sea, ustedes cuando hagan la primera forma normal y dentro de ese bloque de información identifiquen campos que se van a estar repitiendo entre los diferentes registros, ese es un candidato para salirse de la tabla. Y eso es lo que ocurrió aquí. Si ustedes se fijan, el nombre del empleado es del empleado. La fecha de ingreso es únicamente para ese empleado. El salario es igual para el empleado. Pero el departamento, si se fijan aquí ya no tenemos el departamento. El departamento ahora depende, el departamento va a tener varios empleados en sí. Entonces ya el departamento se vuelve otra entidad en nuestro diagrama, porque es un dato que se va a estar repitiendo en muchos registros y es una señal de que es una entidad aparte, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es crear esa entidad para poder almacenar el nombre del departamento solo una vez. No voy a tener varios de administración repetidos, ni varios de recursos humanos repetidos. Entonces, el departamento es una entidad y como tal se le crea un campo código, ¿verdad?
Recuerden que cuando creamos una entidad o una agrupación de información, tenemos que crear el campo que identifique. Entonces, en ese consiste la segunda forma normal. De nuestros bloques de información, identificar aquellos campos que se repiten para el resto de los registros. Ese es básicamente lo que tenemos que hacer en la segunda forma normal.